Bienvenidos a Genova Diagnostics. En esta presentación hablaremos de lo que son los diagnósticos especializados para evaluaciones nutricionales, enfocándonos principalmente en el perfil integral Organics. Mi nombre es Silvina Tocchetti y formo parte del equipo de educación médica de Genova Diagnostics. Los objetivos de esta presentación serán comprender cómo podemos utilizar los ácidos orgánicos como parte de una mirada clínica integral, repasar las diferentes secciones del perfil Organics y presentar un ejemplo de un caso clínico y las sugerencias del posible tratamiento que se desprenden del análisis de este perfil. Bien, ¿qué son los ácidos orgánicos? Los ácidos orgánicos son intermediarios metabólicos que intervienen en diversas rutas bioquímicas, incluyendo vías de producción de energía mitocondrial, exposición a tóxicos y rutas de desintoxicación, el metabolismo de los neurotransmisores. Son a su vez producidos por la actividad microbiana intestinal y están involucrados en procesos dependientes de vitaminas. Comúnmente se miden en la primera orina de la mañana. Los ácidos orgánicos no son nutrientes, pero derivan del metabolismo de otros nutrientes. El perfil Organics utiliza recomendaciones funcionales para la vitamina B. ¿Cuál es la diferencia entre medir directamente una vitamina y hacer una recomendación funcional? Cuando medimos directamente un analito, por ejemplo la vitamina B12, determinamos su concentración en sangre y lo comparamos contra un rango de referencia poblacional. Pero cuando realizamos una recomendación funcional, lo que hacemos es determinar la concentración de diversos marcadores que dependen de la vitamina B12 como cofactor, y así mediante un algoritmo se determina si es necesario suplementar o no con dicho nutriente. Continuando con el ejemplo de la vitamina B12, ¿por qué no medir directamente la concentración en sangre de esta vitamina? Bueno, diversos estudios han indicado que medir la concentración de ácido metilmalónico en suero o orina es un indicador más fiable para diagnosticar deficiencias de cobalamina que medir directamente la concentración de cobalamina en estos medios. Así lo indica el Manual Interpretativo de la Clínica Mayo de 2019. En otras palabras, uno podría estudiar directamente la B12 midiendo su concentración y comparándola contra un rango de referencia previamente determinado. Pero en el perfil Organics estudiamos marcadores como el ácido metilmalónico, donde una acumulación del mismo determina si hay una carencia de su cofactor, la vitamina B12. En este trabajo se comprueba que el ácido metilmalónico es un buen indicador para detectar deficiencias de vitamina B12. En el mismo se establece que el medir únicamente concentración de ácido metilmalónico en orina serviría de manera eficiente para realizar un diagnóstico temprano de deficiencia de vitamina B12. Veamos entonces cómo funciona. Comenzamos con los aminoácidos isoleucina, valina y ácidos grasos de cadena impar, todos nutrientes necesarios para la producción de metilmalonato. La reacción de conversión de metilmalonato precisa de vitamina B12 como cofactor. Por ende, cuando hay baja disponibilidad de B12, se acumula metilmalonato en sangre y consecuentemente aumenta la concentración del mismo eliminado en la orina, resultando en un aumento medible en exámenes como Organics que utiliza la primera orina de la mañana. Dichos niveles elevados indican entonces que existe una necesidad funcional de vitamina B12. Vamos a analizar las diferentes secciones del perfil. Examinaremos cada una de ellas en mayor detalle a medida que avancemos en la presentación. Esta es la página inicial con un resumen de los resultados anómalos. Estos marcadores de nutrientes para el metabolismo de ácidos grasos, metabolismo de carbohidratos y producción de energía, en definitiva nos hablan sobre la producción de energía a través del ciclo del ácido cítrico. Luego están los marcadores de nutrientes para las necesidades del complejo B vitamínico, marcadores del metabolismo de neurotransmisores, marcadores del daño oxidativo y capacidad antioxidante.
marcadores que indican exposición a tóxicos y rutas de desintoxicación, y luego compuestos de origen bacteriano o de levaduras y hongos. La última página nos provee para cada nutriente de un rango de recomendaciones nutricionales sugerido según los resultados del perfil. Los ácidos orgánicos se disponen en categorías, tomando en cuenta las diferentes etapas del ciclo de ácido cítrico o de Krebs, evaluando posibles disfunciones en la producción energética mitocondrial. Están aquellos involucrados en rutas dependientes de vitaminas, los involucrados en el metabolismo de neurotransmisores, aumentos producidos por exposición a toxinas y rutas de desintoxicación, y finalmente los producidos por la microflora intestinal. Analicemos la primera página donde hay un resumen de los resultados anómalos. Los marcadores se disponen en un listado separado en las diferentes categorías. Si miramos la columna de la izquierda, podrán ver las categorías que nombrábamos. Por ejemplo, metabolismo de los ácidos grasos, metabolismo de carbohidratos, y debajo de ellos se puede observar los respectivos marcadores de ácidos grasos, adipato y suberato. Bajo el encabezado Findings o hallazgos, se disponen los niveles medidos para cada marcador. Podrán encontrar alto, bajo, ambos por fuera del rango de referencia, y límite alto o límite bajo, que son valores que caen dentro del rango de referencia, pero en los extremos del mismo. Por eso, límite o borderline en inglés. La ruta metabólica indica específicamente qué proceso estaría afectado en cada caso. Dijimos que adipato y suberato son ácidos grasos, ambos en el límite alto, y la ruta metabólica en la cual participan es en la oxidación de los ácidos grasos. Analicemos los resultados para estos dos ácidos grasos en mayor detalle. Noten que en este caso ambos están en el límite alto, no alto, pero sí en el extremo superior del rango. Si observamos, el examen nos presenta los resultados para cada marcador sobre su respectivo intervalo de referencia poblacional, subdividido en quintilos, cada uno correspondiente a un 20% de incremento dentro del rango. Como pueden ver, el quintil superior, en rojo, es el que llamamos límite alto y se corresponde al 20% superior del rango de referencia poblacional. Por ejemplo, para adipato, cualquier medida mayor a 6.2 caería dentro del último quintil, estando en el límite alto, pero el valor extremo del rango de referencia es igual o menor a 11.1. Entonces, en ese caso que se reportó un valor de 8.5, el mismo cae dentro del rango, pero en el último quintil, y por eso lo consideramos como que está en el límite alto del rango. De haber sido mayor a 11.1, caería por fuera y se hubiese reportado simplemente como alto, y se representaría con una H de high. Lo mismo para el suberato. El valor umbral para el límite alto es 2.1. Así que en este caso que la medida fue 2.9, estaríamos nuevamente dentro del último quintil del rango de referencia. En este caso, el valor extremo del rango de referencia poblacional es igual o menor a 4.6. De haber sido mayor a este valor, estaríamos fuera del mismo y sería considerado alto. Interpretemos ahora los resultados para los carbohidratos L-lactato y beta-hidroxibutirato. Aquí figura una H roja para L-lactato. L-lactato interviene en la glucólisis y beta-hidroxibutirato en la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, para el lactato tenemos una H roja que denota que el mismo está alto y fuera del rango de referencia. Mirando el listado, figura que el valor medido para L-lactato fue 19 y el rango de referencia va de 0.6 a 16.4. Cualquier valor mayor a 16.4 cae por fuera del rango y por eso figura L-lactato como alto y con una H de high en rojo. El ciclo de Krebs es un proceso que ocurre dentro de las mitocondrias y es alimentado por macronutrientes,
grasas en forma de ácidos grasos, carbohidratos a través de la glucólisis y proteínas en forma de aminoácidos. Los ácidos orgánicos son intermediarios del ciclo y por lo tanto pueden proveernos de información sobre posibles desbalances del mismo. Suplementar con nutrientes que actúan como cofactores del ciclo puede directamente influir en los ácidos orgánicos. Estos son los marcadores de Organics para el ciclo de Krebs o del ácido cítrico. Un aumento en el metabolismo de ácidos grasos sugiere una necesidad de carnitina y vitamina B2. El metabolismo de los carbohidratos refleja la capacidad glucolítica y de su conversión a piruvato y lactato. El beta-hidroxibutirato es un cuerpo cetónico. Cuando se observa un aumento en la concentración de los cuerpos cetónicos eliminados en la orina, uno debe hacerse ciertas preguntas. ¿Está la persona siguiendo una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos? ¿Está en un proceso de catabolismo muscular? ¿Es diabético o prediabético? Estos son todos factores que uno debería evaluar. Las medidas de los diferentes marcadores del ciclo del ácido cítrico nos permiten determinar la posible deficiencia de algunos nutrientes que actúan como cofactores del ciclo. Analizando la sección correspondiente a producción de energía, desde el citrato hasta el hidroximetilglutarato, obtenemos una idea del estado de los ácidos orgánicos y cualquier posible desequilibrio existente, y por ende, la necesidad de vitaminas del complejo B, coenzima Q10, aminoácidos, magnesio, como nos indica en la página. Esta sección analiza los marcadores de nutrientes del complejo B vitamínico. Estos nos indican posibles necesidades de vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y biotina. Analicemos estos marcadores del complejo B vitamínico en mayor detalle. Un aumento de alfa-cetoisovalerato, alfa-cetoisocaproato, alfa-ceto-beta-metilvalerato, como se indica en rojo sobre los mismos, nos informan de una necesidad funcional de vitaminas B1, B2, B3 y B5. Un aumento de xantunerato indica específicamente una necesidad de vitamina B6, ya que el mismo precisa de B6 para su correcta metabolización. Cuando no hay disponibilidad de B6 funcionalmente activa, se produce una acumulación de xantunerato, que es eliminado del organismo vía orina. El beta-hidroxiisovalerato se asocia con una necesidad de biotina. Como marcadores de cofactores de metilación, se estudia el metilmalonato, que como indicamos previamente, una acumulación del mismo se asocia con una necesidad de vitamina B12. Mientras que concentraciones elevadas de formiminoglutamato se asocian a una necesidad de folato. B12 y folato son dos cofactores claves para la metilación. Por eso se indican en rojo bajo el encabezado de marcadores de cofactores de metilación. Otro grupo importante de ácidos orgánicos son los producidos durante el metabolismo de neurotransmisores. El metabolismo de catecolaminas comienza con el aminoácido tirosina. La tirosina es convertida en dopamina, la cual es posteriormente metilada y convertida en homovanilato. Una concentración elevada de homovanilato puede estar indicando un descenso de dopamina, comúnmente observados en diferentes alteraciones del humor. Pacientes con alteraciones del sueño pueden tener concentraciones elevadas de metabolitos de la dopamina en la orina. La dopamina también es convertida en norepinefrina y esta a epinefrina. Ambas son convertidas a ácido vinilmandélico. Aumentos de este ácido en sangre se correlacionan con una adaptación fisiológica al estrés. Analicemos ahora el metabolismo de la serotonina. En el metabolismo de la serotonina, el 5-hidroxitriptófano se sintetiza a partir del aminoácido triptófano. El 5-hidroxitriptófano, que se le administra a menudo a los pacientes para tratar el insomnio, es convertido luego a serotonina principalmente en el intestino.
De hecho, el 95% del total de la serotonina se sintetiza en el tracto gastrointestinal. Un porcentaje de serotonina es metilada y convertida en melatonina. La serotonina también es convertida a 5-hidroxiindol-acetato. Como un 95% de la serotonina es producida en el tracto gastrointestinal, se asocia el aumento de este ácido con el síndrome del colon irritable, especialmente con el estreñimiento. Por otro lado, niveles bajos de 5-hidroxiindol-acetato se asocian también con el síndrome de colon irritable, pero más comúnmente con el tránsito rápido. Los pacientes suplementados con triptófano o con 5-hidroxitriptófano o los tratados con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también pueden ver aumentados sus niveles de 5-hidroxiindol-acetato. Algunas veces el triptófano puede tomar rutas alternativas. En presencia de ciertos factores estresantes puede ser utilizado para producir ácido quinurénico. Esto sucede cuando hay alta concentración de cortisol, inflamación o alto estradiol. El quinurenato tiene un rol protector y cuando se encuentra elevado puede denotar una necesidad nutricional de vitamina B6 específicamente. No obstante, si el quinurenato es convertido en grandes proporciones a quinolinato, puede ser un grave problema, ya que este último es un conocido neurotóxico que provoca inflamación sistémica y una estimulación excesiva del sistema nervioso central. Adicionalmente, el triptófano es metabolizado en el hígado a picolinato. Aumentos de este ácido se asocian con procesos de inflamación sistémica. En esta página también vamos a encontrar marcadores para el daño por estrés oxidativo y marcadores de antioxidantes. El p-hidroxifenillactato nos advierte sobre posibles patologías intestinales, disbiosis o antecedentes de uso de antibióticos, y se sabe que reduce los niveles de vitamina C. Por eso, un incremento del p-hidroxifenillactato está fuertemente asociado con la necesidad de suplementar con vitamina C. El 8-hidroxi-2-deoxiguanosina es un marcador de estrés oxidativo. Su aumento nos habla de un daño medible por estrés oxidativo, puntualmente del núcleo celular, donde los radicales libres generan diferentes lesiones en el ADN. La guanosina, como podrían recordar, es un nucleótido del ADN. Algunos ácidos orgánicos se relacionan con la exposición a toxinas y la capacidad de desintoxicación. El ácido metilipúrico o metilipurato se utiliza para evaluar la exposición al xileno, ya que su concentración se correlaciona directamente con este. El xileno es un líquido volátil, componente común en pinturas, solventes para resinas, pesticidas y otros. El orotato se utiliza para evaluar alteraciones en el ciclo de la urea y el nivel de arginina. Y el glucarato se utiliza como un marcador de la fase 1 de desintoxicación de pesticidas y xenobióticos. Pacientes bajo tratamiento con D-glucarato de calcio pueden tener aumentados los niveles de este marcador. El alfa-hidroxibutirato se utiliza como marcador para evaluar la sobreactivación de la vía de la transulfuración que produce glutatión. La literatura también lo relaciona con disglicemia. Aumentos en los niveles del piroglutamato sugieren la necesidad de suplementar con precursores de glutatión. El piroglutamato es un precursor y un metabolito de glutatión. Y el sulfato presente en la orina se utiliza para evaluar la capacidad de desintoxicación, aunque la ingesta alimentaria puede influir en estos resultados. Ahora vamos a analizar el intestino. Estos son los compuestos de origen bacteriano o de levaduras y hongos. Algunos ácidos orgánicos son producidos por la fermentación de bacterias intestinales. En otras palabras, hay varios nutrientes en el intestino, como pueden ser algunos aminoácidos o extractos de té verde, por ejemplo, que serán también fermentados por estas bacterias. Medir los niveles de estos nutrientes y ácidos orgánicos fermentados nos permite conjeturar sobre la actividad microbiana del intestino. El uso de antibióticos
se ha relacionado con una disminución en la excreción de ácidos orgánicos bacterianos, ya que los antibióticos disminuyen las bacterias disponibles para fermentar los mismos. Nuestros hábitos alimenticios influyen directamente en los niveles de los diferentes ácidos orgánicos presentes en la orina. Por ejemplo, si analizamos el fenilacetato número 38, que es un derivado del aminoácido fenilalanina, si la dieta del paciente es alta en proteínas, por ejemplo, si está haciendo una dieta de tipo paleo, es muy probable que los niveles de fenilacetato sean elevados. El análisis de la materia fecal sería el test de referencia para esto, ya que nos da una visión más completa sobre la microflora intestinal. En ese caso, el más recomendable es el GIFX 2200. Luego, el D-arabinitol es un alcohol, no es un ácido orgánico, como denota su sufijo -ol. La literatura sugiere que el D-arabinitol podría ser un indicador del crecimiento excesivo de levaduras, especialmente de Candida albicans. Now it's time for a case study review. Veamos ahora el estudio de un caso clínico. Nuestra paciente es una mujer de 32 años y su motivo de consulta es que hace 2 años que sufre de fatiga. Presenta niveles de hierro y exámenes de función tiroidea y hemograma normales, pero sufre de estreñimiento y ocasionales deposiciones sueltas. Fue diagnosticada con el síndrome de colon irritable por su médico de cabecera. En su dieta incluye una gran cantidad de alimentos altamente procesados y también ingiere habitualmente unos pocos vasos de vino en las noches. No toma ningún tipo de medicación ni suplementos y suele quedarse despierta hasta altas horas de la noche. Su comida principal es la cena y se saltea el desayuno. El resumen de resultados anómalos comienza con el metabolismo de los ácidos grasos, el metabolismo de los carbohidratos y los marcadores de producción de energía. Recuerden que lo que evaluamos aquí es la producción energética mitocondrial vía los macronutrientes involucrados en el ciclo del ácido cítrico o de Krebs. Un nivel de suberato en el límite alto nos indica que la paciente tiene dificultad para utilizar las grasas como combustible para la producción de energía. En los resultados del metabolismo de los carbohidratos figura el lactato también en el límite alto. El L-lactato y piruvato son productos de la glucólisis. En este caso, que el L-lactato esté en el límite alto nos hace sospechar que puede haber un problema de oxigenación, como por ejemplo apnea de sueño o asma. También podría ser una necesidad de zinc. El beta-hidroxibutirato también está en el límite alto. Aquí nos indica que la ruta metabólica involucrada es la de la producción de cuerpos cetónicos. El beta-hidroxibutirato es un cuerpo cetónico que se encuentra elevado en la orina. ¿Por qué? ¿Está en una dieta baja en carbohidratos? ¿Está bajo una dieta alta en grasas o proteínas? ¿Es diabética? Debemos formularnos estas preguntas. Ninguna de estas cuestiones aparecía inicialmente en su caso, sin embargo, en su historia figura que la paciente no está descansando bien, lo cual nos lleva nuevamente a evaluar si la paciente no estará padeciendo de apnea de sueño. Como ya dijimos, los marcadores de producción de energía son del ciclo del ácido cítrico o de Krebs. El citrato, cis-aconitato, isocitrato y fumarato, todos figuran en el límite alto del rango. Esto puede estar denotando también una necesidad nutricional de vitaminas del complejo B para impulsar este ciclo, o quizá coenzima Q10, magnesio o algún otro cofactor. También puede ocurrir que la exposición a algún tóxico puede estar sobreexigiendo este ciclo. Los marcadores del complejo B vitamínico nos revelan que el alfa-ceto-beta-metilvalerato, el xantunerato y el hidroxiisovalerato se encuentran elevados también. Todos indicadores de necesidades específicas de vitaminas B. En los marcadores del metabolismo de neurotransmisores aparece el hidroxindolacetato en el límite alto. Como dijimos, este es un subproducto de la serotonina y como un 95% de la serotonina es producida en el tracto gastrointestinal, se asocia el aumento del hidroxiindolacetato con el síndrome de colon irritable, especialmente con el estreñimiento. La quineurina se encuentra en el límite alto del rango también. Y dijimos que en presencia de ciertos factores estresantes, el triptófano puede ser utilizado para producir quineurina.
Esto sucede cuando hay alta concentración de cortisol, inflamación o alto estradiol. La quineurina tiene un rol protector y cuando se encuentra elevado puede denotar una necesidad nutricional de vitamina B6. El p-hidroxifenilacetato también. Este es un metabolito producido por las bacterias del intestino. Recuerden que también suele consumir los niveles de vitamina C, con lo cual nos estaría indicando la necesidad de suplementar con dicha vitamina a la vez de correlacionarse con su diagnóstico de colon irritable. Los niveles de piroglutamato y sulfato también están elevados en este caso, ambos metabolitos de glutatión, lo cual indica que se está dando un consumo excesivo de glutatión. Los niveles de sulfato pueden estar elevados como producto de su dieta, pero también podría estar revelando problemas en su capacidad de transulfuración. La homocisteína entra en la vía de la transulfuración y eventualmente produce glutatión. Observando los ácidos orgánicos producidos por bacterias, vemos que el fenilacetato y el p-hidroxibenzoato están elevados y el p-hidroxifenilacetato y el D-lactato están en el límite alto del rango, indicando alteraciones en la microflora intestinal. Así se visualizan los resultados del examen. Recuerden que estos son marcadores de nutrientes para el metabolismo de los ácidos grasos que los acabamos de ver. La carnitina y la vitamina B2 son el resultado de un alto nivel de suberato. Acá figura L-lactato, que nos indicaba que habría problemas de oxigenación, posiblemente apnea del sueño o asma. El beta-hidroxibuterato, el cuerpo cetónico del que hablábamos anteriormente, y aquí figuran los marcadores elevados del ciclo del ácido cítrico. Podemos ver que están indicados el tratamiento con vitamina B2, coenzima Q10, aminoácidos y magnesio. En los marcadores del complejo B vitamínico encontramos alfa-ceto-beta-metil-valerato, que nos indica la necesidad de B1, B2, B3 y B5, el hexantunerato, que indica específicamente la necesidad de B6, y el beta-hidroxiisovalerato, que nos indica la necesidad de biotina. En los indicadores de toxinas y desintoxicación, el piroglutamato y el sulfato nos estarían indicando nuevamente la necesidad de glutatión y de potenciar la desintoxicación vía la ruta de la transulfuración. ¿Y qué pasa con el intestino? Vimos en la primera página que había varios de los marcadores elevados. Estos ácidos orgánicos nos sugieren de una posible disbiosis intestinal, aunque sus niveles podrían estar alterados por la dieta. Pero basándonos en que la paciente describió que su dieta suele ser alta en alimentos procesados, sería raro pensar que los precursores de estos ácidos orgánicos, como ser altos niveles de aminoácidos, frutas como las uvas o extracto de té verde, puedan estar cumpliendo un rol importante aquí en estos resultados. Es más lógico pensar que estos resultados tienen que ver con su diagnóstico de colon irritable o algún otro desorden del intestino. La última página del perfil Integral Organics nos da recomendaciones para el tratamiento de la paciente. Podemos ver a la izquierda una lista con varios nutrientes, comenzando con la vitamina C, que son las necesidades recomendadas por el algoritmo. En la columna del centro se nos indica el grado de necesidad devuelto por el algoritmo. Si es opcional, básicamente que la necesidad de suplementar es baja, si es moderado o si la necesidad de este nutriente es elevada. Y luego nos presentan un rango de dosis sugerido para cada suplemento. Esta columna de la derecha es para que el profesional tratante que conoce al paciente indique, basado en las sugerencias del perfil para cada nutriente, cuál será la dosis recomendada y enumerarla. Por ejemplo, para la vitamina C, la necesidad es alta, en parte por el elevado p-hidroxifenilacetato que describíamos antes. El rango específico para este nutriente es de 1000 a 2000 miligramos. En este caso, uno quizá consideraría para un tratamiento valores próximos al máximo recomendado de 2000 miligramos. Recordemos que el motivo de consulta de la paciente es fatiga. Aquí tenemos una persona que no está obteniendo suficiente descanso y vimos que el análisis presentaba necesidades de algunos nutrientes del ciclo de Krebs, especialmente del complejo de vitaminas B,
que sería de suma importancia considerar. También vimos algunas necesidades específicas del intestino, sumado a su previo diagnóstico de colon irritable. Aquí entonces el intestino se convierte en un jugador importante en cuanto al diseño del protocolo del tratamiento. Y también con respecto a su dieta alta en procesados, uno podría pensar para ella en una del tipo mediterránea, más balanceada, con menos procesados, más disponible en vitaminas y minerales. Además, esta paciente consume un par de vasos de vino en las noches y permanece despierta hasta tarde. Es difícil recuperarse si uno no descansa lo suficiente. Recordemos también que tenía el L-lactato elevado, lo que sugería una posibilidad de apnea de sueño. Sin duda es algo que vale la pena profundizar. Yo no dudaría en recomendar aquí un perfil más exhaustivo como lo es el GIFX, Comprehensive Stool Profile. Es un test de materia fecal que nos permite tener una mirada más completa sobre el estado y la salud del intestino. Por lo tanto, uno irá repasando uno a uno los nutrientes de la lista y agregará a la derecha, debajo de recomendaciones del médico, lo que considere mejor para el paciente basado en su conocimiento del caso y los resultados de la prueba. Veamos algunos estudios adicionales a tener en cuenta. Como dije antes, en este caso el intestino parecería tener un rol importante. Se podría considerar el perfil exhaustivo de función gastrointestinal, el GIFX Comprehensive Stool Profile, o un análisis de alergia alimentaria como el IgG Food Antibody Testing. Por otro lado, considerar también analizar los niveles de cortisol. Quizá realizar un análisis para medir niveles bioactivos de hormonas relacionadas con el estrés, lo cual mediría, por ejemplo, el Adrenocortex Stress Profile, o un análisis de respuesta matutina de cortisol, o CAR, que es el Cortisol Awakening Response. Si tienen más preguntas, no duden en visitar la web de Genova Diagnostics. Muchísimas gracias por su atención.